Bienvenidos al segundo episodio de los fundamentos básicos para hipertrofia. En este episodio hablaremos sobre la intensidad, el volumen y la frecuencia de entrenamiento. Estos conceptos se encuentran en el segundo nivel de nuestra pirámide de prioridades y es fundamental entender cómo manipularlos en nuestra rutina de entrenamiento. Empecemos definiendo cada uno de estos términos. Primero, la intensidad es simplemente el peso. El volumen lo clasificamos como series y repeticiones semanales. Y la frecuencia se refiere simplemente a cuántas veces a la semana entrenamos un grupo muscular. Ahora veamos cuáles son las recomendaciones generales para cada una de estas variantes. La intensidad podemos medirla de dos maneras, puede ser con porcentajes o con el RPE. Si hablamos de porcentajes, se recomienda utilizar entre un 70 y un 90% de la carga máxima. Pero debes tener cuidado con este método, ya que los porcentajes solamente se utilizan para los ejercicios básicos, como las sentadillas, los pesos muertos, los press banca, los presses sobre la cabeza y las dominadas. Todos los demás ejercicios son considerados accesorios y no debemos utilizar los porcentajes para cuantificar las cargas. El otro método para cuantificar las cargas será mediante el RPE. Si no sabes qué es el RPE, aquí arriba te dejo un video donde te explico de manera muy sencilla qué es y cómo utilizarlo. El RPE recomendado para las máximas ganancias de masa muscular se encuentra entre el 6 y el 8. Pasemos al volumen. El volumen total semanal recomendado se encuentra entre 9 y 24 series por grupo muscular. Y como ya hemos visto en el video anterior, estas series se pueden hacer desde 6 hasta 15 o más repeticiones. Y por último tenemos la frecuencia. Lo más recomendado para principiantes, intermedio e incluso la mayoría de los avanzados es trabajar entre 2 y 3 veces por semana cada grupo muscular. Ahora pasamos a la parte más complicada del video. ¿Cómo integramos todos estos conceptos para que sea práctico en nuestro entrenamiento? Veamos cuál es la relación entre la intensidad y el volumen. Recordemos que para la intensidad se recomienda trabajar con un porcentaje entre el 70 y el 90% o con un RPE entre 6 y 8. En cuanto al volumen, se recomiendan hacer entre 6 y 15 repeticiones y entre 9 y 24 series semanales por grupo muscular. Ahora veamos un ejemplo utilizando la sentadilla. Nuestro eje Y representa la intensidad medida en porcentajes y nuestro eje X representa el volumen medido en repeticiones. Si utilizamos el 100% de nuestra carga, lógicamente solo podremos hacer una única repetición. Pero si disminuimos nuestra intensidad, podremos aumentar el número de repeticiones. En el caso de la sentadilla, trabajar cerca del 80% nos permitirá hacer más o menos 6 repeticiones. Y si disminuimos aún más la carga, podremos aumentar más el número de repeticiones. Lo que tenemos que entender es que cuando la intensidad sube, el volumen necesariamente debe bajar. Y cuando la intensidad baja, el volumen debe subir. Y esto es todo lo que tenemos que entender sobre la relación entre la intensidad y el volumen. ¿Cuál será la clave del éxito? Encontrar el balance apropiado entre la intensidad y el volumen. Esta tabla puede ser una muy buena referencia para estos tres ejercicios básicos. Bien, supongamos que queremos hacer series de 6 repeticiones. Lo primero que debemos hacer es buscar con qué porcentaje seríamos capaces de hacer 2 repeticiones más, es decir, 8. De acuerdo a nuestra tabla de referencias, esto sería en torno a un 75%. Pero recordemos que si hacemos 8 repeticiones al 75%, esto representaría un RPE de 10. Y ya hemos visto antes que nuestro RPE objetivo debe ser entre 6 y 8. Por lo tanto, lo más inteligente sería trabajar en un rango de entre 4 y 6 repeticiones que representarían un RPE entre 6 y 8 al 75% de nuestra máxima. El problema de trabajar con porcentaje es que puede ser preciso para algunas personas pero impreciso para otras. Yo lo que recomiendo es que si estamos haciendo series de 6 repeticiones, la última serie de ese ejercicio tratemos de hacer 2 repeticiones más, es decir, 8. Si sentimos que aún somos capaces de hacer más, quiere decir que al siguiente entrenamiento debemos aumentar el peso. Por el contrario, si no podemos hacer más de 8, estamos utilizando el peso adecuado. Así que resumiendo, debemos elegir un número de repeticiones entre 6 y 15 y ajustar la carga para que nos encontremos entre un 6 y un 8 RPE. Esta será la clave, la intensidad. Si logramos hacer esto correctamente, lo más probable es que nuestras series semanales se encuentren entre 9 y 24. Ahora pasemos a ver la relación entre el volumen y la frecuencia. En cuanto al volumen, sabemos que debemos hacer entre 9 y 24 series por semana, pero esto es una gran diferencia.
Además, ¿cómo debemos repartir estas series durante toda la semana? El número de series que hagamos semanalmente dependerá únicamente de la capacidad de recuperación de cada persona. Sabemos que los atletas más avanzados tienen una mayor capacidad de recuperación. Por lo tanto, para personas que son más principiantes, yo recomendaría iniciar con el rango inferior de series, unas 9 o 10 series por semana. Veamos un ejemplo. Si una persona quiere hacer 10 series de pectoral dividido en 2 entrenamientos, puede hacer 5 series un día y 5 series el otro día. Si ajusta correctamente las cargas y aún así se recupera bien para el siguiente entrenamiento, quiere decir que esta persona quizás sea capaz de aumentar un poco su volumen total semanal, quizá unas 12 o 14 series. Pero si no es capaz de recuperarse correctamente, entonces debe disminuir el volumen. Y sabemos que no nos hemos recuperado correctamente porque presentamos fatiga, dolor muscular entre 48 y 72 horas después del entrenamiento y además tenemos una pérdida de rendimiento. Un ejemplo claro es cuando estamos tan cansados que tenemos que utilizar un peso menor que en una sesión anterior para poder completar el mismo número de series y repeticiones. Una vez que sepamos cuántas series a la semana podemos hacer y aún así recuperarnos correctamente, ¿cómo podemos distribuir estas series durante la semana? Por ejemplo, si queremos hacer 10 series a la semana con una frecuencia 2, tenemos varias maneras de hacerlo. La opción más común sería hacer 5 series el día 1 y 5 series el día 2 para hacer las 10 series por semana. Otra manera, y que yo personalmente considero más inteligente, sería hacer 7 series el día 1 y luego solo 3 series en el día 2. La razón de hacerlo así es porque estas series son por grupo muscular y por lo general no se recomienda entrenar un solo grupo muscular al día. Así que haríamos 7 series de un grupo muscular, por ejemplo el pectoral, y sería un día difícil de pectoral. Y luego incluimos 3 series de otro grupo muscular, por ejemplo la espalda, para hacer un día suave de espalda. El día número 2 haríamos todo lo contrario, 7 series de espalda y 3 de pectoral. Para la frecuencia 3 tenemos aún más opciones, pero no lo recomendaría hasta ser capaces de tolerar al menos 15 series. Lo podríamos hacer de la siguiente manera. El día 1 entrenaríamos 3 series para hacer un día suave. El día 2 entrenaríamos 5 series para hacer un día medio. Y el día 3 haríamos 7 series para hacer un entrenamiento difícil. Esto se conoce como ondulamiento de cargas y da mucho mejor resultado que hacer el mismo número de series y repeticiones con el mismo peso todos los días. Así que recuerden que los puntos claves son el volumen total semanal y ajustar la carga para que estas series se encuentren entre un 6 y un 8 RPE. Para terminar el video quiero hablarles sobre un problema que se comete muchísimo y es que hay muchas personas que creen que de 9 a 24 series por semana es muy poco. Y mucha gente afirma que ellos hacen más series por semana. Esto puede ser verdad, de hecho hay muchas personas que lo hacen. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de estas personas no están ajustando el peso adecuadamente. Recordemos que podemos hacer entre 9 y 24 series semanales siempre y cuando nuestro RPE se encuentre entre un 6 y un 8. Y esta es la clave, la intensidad. Si utilizamos un RPE muy bajo, es decir, utilizamos un peso mucho más ligero del que deberíamos, no vamos a fatigar tanto la musculatura, no vamos a causar tanto daño muscular y por lo tanto nos vamos a recuperar mucho más rápido. Como consecuencia, podemos hacer más series a la semana. Es el mismo concepto que vimos al principio. Disminuye la intensidad, aumenta el volumen. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Simplemente debemos buscar cuál es nuestra cantidad de peso óptimo y elevar la intensidad para disminuir el volumen. Si logramos hacer esto, muy probablemente nuestras series semanales van a encontrarse entre 9 y 24. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjame un like si has aprendido algo nuevo. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.